Hola, un saludo a la lejanía. Espero que todos se encuentren bien. La segunda unidad que vamos a ver tiene que en relación a las probabilidades. Y específicamente vamos a ver probabilidad condicional junto con probabilidad total. ¿Ya? La- Estas 2 semanas nos vamos a enfocar en la probabilidad condicional. ¿Cuál es el objetivo para estas 2 semanas? Es comprender el concepto de probabilidad condicional y aplicarlo en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver, cierto? Para tratar de cumplir con este objetivo es la regla de Laplace, que ustedes ya lo deben dominar, cuando son eventos dependientes e independientes, y la probabilidad condicional. Las habilidades que espero que ustedes trabajen es evaluar diferentes problemas a partir del cálculo de probabilidad condicional, y la actitud ya que deben demostrar para poder lograr el objetivo, ¿cierto? Es mostrar una actitud crítica al evaluar datos cuantitativos. Les coloqué ahí el texto escolar. Recuerden que yo trabajo mucho con el texto escolar, así que les recomiendo que trabajen con la página 20 a la 23, ¿ya? Que es donde yo tomé algunos ejemplos que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo voy a lograr este objetivo? Yo le dije que este objetivo lo íbamos a trabajar en 2 semanas, ¿cierto? La primera semana es ¿cómo lo voy a hacer? Primero vamos a ver aprendizajes previos, ¿ya? Vamos a ver algunos aprendizajes para recordar que ustedes vieron en años anteriores. Luego vamos a ver la definición de probabilidad condicional para proseguir con ejemplos, ¿ya? Voy a dar 3 ejemplos. Esos ejemplos voy a ver de forma gráfica, de diagramas y también con tablas. Y después les voy a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes puedan practicar. La segunda semana vamos a trabajar primero vamos a ver los diferentes errores que cometen normalmente para diferenciar las probabilidades condicionales, para proseguir a resolver el ejercicio que va a quedar como tarea, ¿cierto? Y vamos a evaluar el objetivo de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con una autoevaluación. ¿Ya? Esa va a ser la forma que vamos a trabajar para tratar de cumplir con este objetivo. Importante, a pesar de que yo les voy a mandar un ejercicio, ustedes tienen un libro donde salen mucho más ejercicios, así que les recomiendo que con los 3 ejemplos que yo voy a trabajar, ustedes sigan practicando. Recuerden que la matemática es muy importante practicar. La regla de Laplace, ¿ya? Ustedes ya la conocen, eh, cada vez que han trabajado en probabilidades en cursos anteriores siempre trabajan con la regla de Laplace, pero es importante recordar que dice la regla de Laplace, dice que la probabilidad de que ocurra un evento dentro de un experimento aleatorio corresponde a la razón, ¿ya? Cociente también puede decir, depende de algunos textos, entre la cantidad de elementos del evento, que van a ser los casos favorables, y la cantidad de elementos del espacio muestral, que van a ser los casos posibles. Matemáticamente se escribe entonces la probabilidad de un evento va a ser igual a los casos favorables dividido por los casos posibles. Veamos un ejemplo de los más cotidianos que normalmente damos en probabilidades, que tiene que ver con un dado. Entonces vamos a lanzar un dado, ¿ya? Y queremos saber la probabilidad de que salga un divisor de 6. Entonces, ¿cuáles son los casos posibles? El espacio muestral. Entonces el espacio muestral, recuerde que son todos los elementos que me pueden salir al lanzar un dado. Por lo tanto, me puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, la cardinalidad, que me faltó colocar aquí, recuerden la cardinalidad, en este caso van a ser 6. Cuando hablamos de cardinalidad, hablamos de la cantidad de elementos. Entonces tenemos casos favorables. Los divisores de 6. Importante que lo sepan, cuáles son los divisores de 6. Son aquellos que dividen al 6, números naturales que dividen al 6 y que su resto es 0, ¿cierto? Por lo tanto, el 1 divide el 6, el 2 divide el 6, el 3 es divisor de 6 y el 6 es divisor de 6. Por lo tanto, la cardinalidad en este caso va a ser 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? La probabilidad de que salga divisor de 6 va a ser igual a 4 dividido 6, ¿ya? Donde estos van a ser los casos favorables, la cantidad de casos favorables y la cantidad de casos posibles en el denominador.
Al realizar esa división me queda 6,666666. ¿Ya? Un dato importante que me gustaría recalcar es que cuando hablamos de probabilidades, siempre los valores van a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Si le llegara a salir un valor mayor a 1 o un número negativo, hay un error. Por lo tanto, siempre van a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Otro dato importante dice la probabilidad del evento contrario. Quiere decir de que no ocurra un evento es igual a la probabilidad de no evento igual a 1 menos la probabilidad del evento. ¿Ya? Veamos con el ejemplo anterior. Un ejemplo dice, quiero saber la probabilidad de que no salga un divisor de 6. Entonces, ¿cómo lo voy a desarrollar? Va a ser 1 menos la probabilidad de que me salga 6. Nosotros habíamos dicho de que, divisor de 6, perdón. Habíamos dicho que la probabilidad de divisor de 6 iba a ser 2 tercios, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser 1 menos 2 tercios, eso es igual a 1 tercio, y eso me da igual a 0,3. ¿Ya? Entonces, este es algo que vamos a ocupar más adelante, así que por eso lo recalco. Otra cosa que debemos recordar cuando dos eventos son independientes, ¿ya? Cuando dos eventos son independientes es cuando yo genero, ¿cierto?, dos experimentos y un experimento no modifica la probabilidad del otro, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, dos o más eventos son independientes cuando la ocurrencia o no ocurrencia de un evento no tiene efecto sobre la probabilidad de ocurrencia del otro evento, o evento, ¿cierto? Es decir, decimos que dos sucesos, A y B, son independientes entre sí si la ocurrencia de uno de ellos no modifica la probabilidad del otro. Y aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Esto de acá, ¿cómo se lee? Dice, la probabilidad de que suceda B, dado que sucedió A, va a ser igual a la probabilidad de B. Por lo tanto, fíjense que acá no me interesa lo que pasó en la probabilidad de A, ya que va a ser igual a la probabilidad de B. ¿Ya? Bueno, y ahí dice la probabilidad de que sea dado que sucedió B va a ser igual a la probabilidad de A. Entonces veamos un ejemplo. Tengo acá que si yo tengo dos monedas, ¿cierto? Lanzo una moneda. Me pregunto yo, si yo vuelvo a lanzar otra moneda, ¿cierto? En este caso la segunda moneda, ¿ya? ¿Me afectó la probabilidad de que me salga caro sello lanzando la primera moneda? No, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, estos eventos son independientes. Si yo lanzo una moneda, entonces después lanzo la segunda moneda, ¿me va a afectar lo que ocurrió en la primera moneda? No, no me va a afectar, ¿cierto? Ya, por eso dice ahí, al lanzar al aire dos monedas, dos veces una moneda, son eventos independientes, porque el resultado del primer evento no afecta sobre la probabilidad efectiva de que ocurra caro sello en el segundo lanzamiento. ¿Ya? Ahora, veamos cuando los eventos son dependientes. Entonces, en este caso, sentido contrario a lo que decía recién, en este caso, cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Por lo tanto, aquí sí afecta el primer caso. ¿Ya? Decimos que dos sucesos A y B son dependientes entre sí si la ocurrencia de uno de ellos modifica la probabilidad del otro. Es decir, si yo tengo la probabilidad de B dado que tiré la probabilidad de A, entonces ahora ya no me da la probabilidad de B como recién. ¿Ya? Veamos un ejemplo, a ver si se entiende mejor con el ejemplo. Dice, por ejemplo, una bolsa tiene 3 bolitas rojas, 4 bolitas azules y 3 bolitas verdes. Irina saca una bolita verde de la bolsa y me pregunta, esa es la pregunta, ¿esto cambia la probabilidad de que la próxima bolita que saque Irene, y no sé, de la bolsa sea verde? Entonces veamos el caso. Si yo tengo que la primera sacada, la probabilidad va a ser, ¿cierto?, cuántas son las bolitas verdes. Yo sé que la cantidad de bolitas verdes son 3 y la cantidad total de bolitas son 10. Por lo tanto, por eso me dio esa probabilidad. 3 dividido 10, ¿ya? Pero si voy a la segunda sacada y quiero sacar nuevamente una bolita verde, sabiendo que yo ya saqué una bolita verde anteriormente,
¿ya? Entonces, ahora miren mi espacio muestral. Se supone que ya ahora aquí no tengo 3 bolitas porque ya saqué una, me van a quedar 2, ¿no? Entonces, la cantidad de bolitas verdes van a ser 2 ahora en la segunda sacada y la cantidad de casos totales van a ser 9. Por lo tanto, sí afectó, ¿ya? Sí afectó las probabilidades. Veamos la definición de probabilidad condicional. ¿Qué dice? Dice cuando tenemos eventos dependientes. Por lo tanto, nosotros cuando trabajemos como probabilidad condicional vamos a trabajar siempre con eventos dependientes. ¿Ya? En este caso empleamos entonces el concepto de probabilidad condicional para denominar la probabilidad del evento relacionado. La expresión, esta expresión que sale acá, ya que lo voy a remarcar con rojo, indica la probabilidad de ocurrencia del evento A si el evento B ya ocurrió. Se debe tener claro que esto que está acá, ¿cierto? No es una fracción, ¿ya? Lo que me está diciendo ahí, la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, eso me está diciendo, ¿ya? Tener cuidado ahí. Y dice sea A y B dos sucesos, tal que la probabilidad de A sea distinto de cero, se llama probabilidad de B condicionada a la probabilidad de B dado A. A la probabilidad de B tomando como espacio muestral A, es decir, la probabilidad de que ocurra B dado que ha sucedido A. La definición es bastante compleja, está sacada del libro, pero lo voy a mostrar con ejemplo y se van a dar cuenta que no es tan difícil, ¿ya? Lo que sí es importante que ustedes sepan leer lo que dice ahí. Miren acá, aquí me está diciendo la probabilidad de B dado A va a ser igual entonces a la probabilidad de la intersección entre A y B dividido por la probabilidad de A. Fíjense que acá, cuando sale A acá, aquí me va a quedar la probabilidad de A. Veamos el caso que también puede darme que sea al revés. Me dice, dada la probabilidad de A, sabiendo, ¿cierto? Sabiendo que ya sucedió la probabilidad de B, va a ser igual a la intersección de las probabilidades de A y B, dividido por la probabilidad de B. Entonces, fíjense acá, ¿ya? Importante eso, que cuando está aquí dado el espacio muestral, como dice ahí, mi espacio muestral va a tomar el que está acá, ¿cierto? Ya, entonces, de esta igualdad se deduce que, bueno, si ustedes se ven acá, como está dividiendo, ustedes dicen pasa multiplicando, por lo tanto, la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad condicionada por la probabilidad de A. O también, dependiendo cuál estamos condicionando, ¿cierto? A esta que está acá. ¿Ya? Veamos el ejemplo, a ver si se entiende mejor. ¿Ya? Que la definición son abstractas, por lo tanto de repente tienden a confundir, pero cuando empezamos a hacer ejercicios se entiende mejor. Veamos el primer ejemplo. Dice, analiza la siguiente situación y realiza lo solicitado. Dice, se extrae una bolita al azar desde una urna que contiene 10 bolitas. Si estamos ahí, contamos, hay 10 bolitas, enumeradas del 1 al 10. Si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Fíjense acá, lo que me está diciendo, me dice al tiro, si se sabe, por lo tanto aquí, en el hecho que diga acá, si se sabe, ay, me quedo mal ahí, si se sabe, ¿ya? Que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, por lo tanto ya me está condicionando el problema, ¿ya? Me está condicionando, me está diciendo, la bolita que tú vas a sacar, yo quiero que sea par, ¿cierto? Esa es mi probabilidad, quiero que sea par, pero yo sé que es mayor que 3, ¿ya? Entonces ya condiciona, el si se sabe me está condicionando el problema. Entonces dice, considera los sucesos A, extraer una bolita con un número mayor que 3 y B, extraer una bolita con un número par. Voy a tratar de resolverla de dos formas distintas a ver si se entiende, mejor. Miren, primero tenemos nuestro espacio muestral. Nuestro espacio muestral está en las 10 bolitas acá, ¿ya? Fíjense que me dice que el conjunto A, lo voy a llamar como conjunto, ya es suceso, pero lo voy a llamar como conjunto, dice, están las bolitas
con un número mayor que 3. Por lo tanto, ¿cuáles números deberían estar? Debería estar el 4, ahí está, fíjense el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Ya? Por lo tanto, en el conjunto A, ¿ya? Tienen que estar todos estos que acabo de nombrar, que son el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Ya? Y en la D me dice extraer una bolita que sea par. Por lo tanto, los elementos que deberían estar ahí son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Ya? Ahí están. Ahora, veamos la definición que nos dice para resolver este problema. Nos dicen, la probabilidad de B, que en este caso es la probabilidad de sacar una bolita par, dado que yo sé que es mayor que 3, eso me está diciendo ahí, ¿ya? Eso es lo que me dice ahí me está diciendo. Entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de sacar una bolita par, dado que sea mayor que 3, es igual a la probabilidad de la intersección de A y B dividido por la probabilidad de A. Entonces, veamos. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuántos elementos están en la intersección? Están todos esos ahí, ¿cierto? Esa es la intersección. Por lo tanto, ¿cuántos elementos son? Está el 6, el 4, el 8 y el 10. ¿Ya? Son 4 elementos. ¿Y cuántos son los de la probabilidad de A? ¿Cuántos elementos son? 4 que están aquí más 3 son 7. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad es 4 séptimos. Ahora, veámoslo de otra forma. A ver, ese es aplicando un diagrama, ¿cierto? Que es bueno cuando son poquitos elementos, es bueno hacer un diagrama, ya que permite visualizar mejor, y después aplicando la definición. Pero veamos la segunda forma en que lo hice. Mira, dicen la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, ¿ya? Es decir, lo que está ahí. La probabilidad de B, dado que ocurrió A. Eso es lo que está escrito ahí. Corresponde a la probabilidad de extraer bolitas enumeradas del 4, 6, 8 y 10. Por lo tanto, yo sé que como van a ser las bolitas de extraer bolitas de un número par, ¿cierto? Van a ser mayores que 3. Yo sé que el 4, el 6, el 8 y el 10 son mis casos favorables. ¿Y cuáles van a ser ahora los casos posibles? ¿Cierto? Mi espacio muestral se redució a el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Por lo tanto, ya mi espacio muestral no es este que está acá, del 1 al 10, sino que mi espacio muestral quedó del 4, 5, 6, este de acá. ¿Ya? Por lo tanto, quedaron 7 elementos. ¿Ya? Entonces, yo sé que casos favorables van a ser 4 elementos, y casos posibles van a ser 7. Entonces, aplicando la regla de Laplace, ya los casos favorables son 4 y los casos posibles son 7. ¿Ya? Entonces va a depender cómo ustedes interpreten el problema. ¿Ya? Por eso siempre yo trato de dar dos formas distintas para ver si, fíjense que la probabilidad, ¿cierto?, condicional está muy asociada a la regla de Laplace. Veamos un segundo ejemplo. Dice, se extrae al azar 2 cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? Y me da este diagrama, ¿cierto? Diagrama de árbol con los siguientes casos. Me dice, con extracción y sin, perdón, con reposición y sin reposición. ¿Qué quiere decir? Aquí también les coloqué para que pudieran observar las cartas, ¿cierto?, de la baraja española. ¿Qué quiere decir? Con reposición quiere decir que si yo retiro una carta de las 40 cartas ahí, ¿cierto?, después, cuando quiero volver a hacer nuevamente, querer sacar una, yo voy a devolver la carta. Pero cuando hablo de sin reposición, yo retiro una carta, ¿ya? Y cuando voy a hacer la segunda extracción, yo no devuelvo la carta, la guardo, ¿ya? Eso se refiere. Bueno, aquí podemos interpretar que en el primer caso, esta va a ser la primera extracción, le voy a colocar un 1, primera, y esta va a ser la segunda extracción,
¿ya? Fíjese cuando es con reposición. Si yo voy a sacar un rey, ¿ya? ¿Cuántos reyes? Estos son los reyes, los que están ahí. Lo voy a hacer como una flechita. Ahí están los reyes. ¿Ya? Son 4 reyes de 40 cartas en total. ¿Ya? Por lo tanto, los casos posibles van a ser 4 y los casos totales son 40. ¿Ya? Y bueno, cuando no saco un rey van a ser los casos posibles, van a ser 36. ¿Ya? Porque aquí hay 36 cartas en todo este conjunto. Eh, Ahora, vuelvo a recordar que en la segunda extracción, yo ya devolví la carta. Por lo tanto, nuevamente me quedaron las 40 cartas. ¿Y cuál es la probabilidad yo de sacar en la segunda extracción? Van a ser 4 de 40. ¿Ya? Porque van a estar los 4 reyes nuevamente y van a estar las 40 cartas. Ahora veamos el caso cuando es sin reposición. En la primera extracción, en la extracción 1, ¿ya? Nosotros vamos a tener las 40 cartas, ¿ya? Y van a ser 4 reyes, por lo tanto, va a ser 4 dividido 40, ¿cierto? Esa va a ser la probabilidad. Pero fíjense en la segunda extracción. En la segunda extracción, yo ya no voy a eliminar esta carta porque la saqué, ¿ya? Y ya no la devolví. Por lo tanto, ¿cuántos reyes me quedaron? En la segunda extracción me van a quedar 3 reyes. ¿Cuánto van a ser la cantidad total de cartas? Van a ser 39. ¿Ya? Teniendo eso bastante claro, es importante recordar que en este caso, ya, en este caso de acá, con reposición, entonces, ¿cuáles los eventos? Mi pregunta, lo hago a ustedes le ponen pausa y después tratan de responder, es los eventos con reposición, en este de acá, los eventos, ¿son dependientes o independientes? ¿Ya? Colóquenle pausa y traten de responder. ¿Ya? Bueno, si vemos con reposición, no influye un caso en el otro porque van a estar siempre las 40 cartas y siempre van a estar los 4 reyes. Por lo tanto, aquí los eventos son independientes. ¿Ya? Independientes. Pero cuando hablamos de sin reposición, en este caso de acá, ¿ya? Aquí los eventos son dependientes. ¿Ya? Dato muy importante. Entonces, cuando hablamos de las cartas o de las bolitas, siempre cuando hablemos de estos problemas que son como los más cotidianos que salen, ¿cierto? Cuando hablamos con reposición, nosotros estamos hablando de eventos independientes. Cuando hablamos sin reposición, hablamos de eventos dependientes. ¿Ya? Dato importante. La B dice, ¿en qué caso obtener rey en la primera extracción condiciona el resultado de obtener rey en la segunda extracción y en cuál no lo condiciona? Que tiene relación con lo que acabo de decir. Y la pregunta C dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes en la baraja española al extraer 2 cartas sin reposición? Y al extraerlas con reposición, calcula. Entonces, me voy a ir acá a la respuesta. Estoy respondiendo la B. Dice, voy a devolverme. Dice, ¿en qué caso obtener rey en la primera extracción condiciona el resultado de obtener rey en la segunda extracción? ¿Ya? Y en cuál no lo condiciona. Por lo tanto, en el caso que condiciona obtener un rey en la segunda extracción, esa es la extracción sin reposición, ¿ya? Por ser sucesos independientes, que fue lo que hablé recién. Y en el caso que no condiciona obtener un rey en la segunda extracción, es en la extracción con reposición por ser sucesos dependientes, ¿ya? Que fue lo que le expliqué recién. Y veamos la C, la pregunta C dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes en la baraja española al extraer 2 cartas sin reposición y con reposición? Y hay que calcular. Entonces, dice, en el caso de extracción con reposición, como son sucesos independientes, por lo tanto, sea A, suceso que salga rey en la primera extracción, y B, suceso que salga rey en la segunda extracción. ¿Ya? Entonces, en este caso, como son sucesos independientes, va a ser la intersección de las probabilidades de A y B, ¿ya?
Entonces va a ser el producto de la probabilidad de A por el producto de la probabilidad de B. ¿Ya? La probabilidad de A, ¿cuánto es? 4 dividido 40. Y la probabilidad de B también es 4 dividido 40. Por lo tanto, al simplificar y multiplicar me da 1 dividido 100. Eso es cuando son casos independientes. Veamos cuando son casos dependientes, que habíamos dicho que son casos de la extracción sin reposición. Sea A, suceso de que salga rey en la primera extracción, y B, suceso que salga rey en la segunda extracción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda? Va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que sucedió A. ¿Ya? Entonces, va a ser la probabilidad de que saque un rey, dado que ya saqué un rey. En el primero, la probabilidad de A es 4 dividido 40 y en la segunda es 3 dividido 39. Por lo tanto, eso me dio 1 dividido 130. ¿Ya? Y esas son las respuestas. Espero, a ver, creo que está bastante clarito, ¿cierto? Cuando hablamos de sucesos independientes, nuevamente me voy a enfocar en que son extracciones con reposición. Y si hablamos de sucesos dependientes, voy a hablar de extracciones sin reposición. ¿Ya? Ya, y el ejemplo 3 dice, la siguiente tabla de contingencia muestra la cantidad de participantes en una corrida de cierta localidad según la siguiente categoría. Tenemos categorías masculino, femeninos, ¿cierto? Que hay 225 hombres en total y 175 mujeres. Y tenemos 3 categorías, ¿ya? Según edad, adolescente, adulto, senior, ¿ya? Que son 40 adolescentes, 195 adultos y senior 165. En total, entre hombres y mujeres, hay 400. ¿Ya? Y veamos, dice, si se elige una persona al azar, calcula la probabilidad de que sea una corredora sabiendo que pertenece a la categoría de senior. Por lo tanto, el sabiendo, ¿cierto? Me está diciendo, dado la probabilidad de que sea una corredora, la probabilidad de que sea una corredora sabiendo, ya me está condicionando ahí el problema, ¿ya? Que pertenece a la categoría de senior. Entonces, me voy a ir adelante aquí para dar el suceso A, va en la respuesta de la pregunta A, voy a colocar que A va a ser el suceso de que sea corredora, le coloqué aquí entre paréntesis mujer, y B, suceso que pertenezca a los seniors. Veamos la definición de probabilidad condicional. Porque como decía, sabiendo, me está condicionando el problema, entonces me dice, la probabilidad de que sea corredora sabiendo de que pertenece a los seniors, ¿ya? Eso me está diciendo ahí. Es igual a la probabilidad de A intersección B dividido por la probabilidad de B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de acá? Vamos a ver que es la intersección, si yo intersecto probabilidad A intersección B, A intersección B de que es corredora, que es mujer, acá, ¿cierto? Y que además es senior, ¿ya? Acá, por lo tanto, 90. Y me dice que el suceso B es el total de todo lo que está en senior, por lo tanto, 165. Entonces me quedaría 90 dividido por 165, ¿ya? Entonces veamos nuevamente. Cuando hablamos de A intersección B, fíjense que va a ser mujer y senior, ¿ya? Mujer y senior, por lo tanto me da esta de acá, esa de ahí, esa es la intersección. Y después la probabilidad de B es el total de B, por lo tanto vendría a ser este de acá, ¿ya? Probabilidad de B es que pertenezca a los senior, ¿ya? La B dice la probabilidad de que sea de la categoría adulto sabiendo que es un corredor. Volvamos acá, entonces eso me había dado, bueno, es la división me había dado 54,54%. Bueno, uno lo puede escribir como fracción, como un decimal o también como un porcentaje, ¿ya?
se puede escribir de tres formas las probabilidades. La respuesta es la que cambia un poquito, pero se puede escribir de las tres formas distintas. Veamos la B, para no... Dice A, suceso que sea de categoría adulto. Dado, porque eso es lo que me dijeron, ¿cierto? Me dijeron la probabilidad de que sea adulto, dado que sea corredor. Sea corredor es hombre. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección de A y B, yo me fijo acá, A y B me dice que sea adulto, me voy acá, adulto, y de que sea hombre, por lo tanto acá. Esa es la primera, 125, arriba. Y después, la probabilidad de B me está diciendo que son la cantidad total de hombres. ¿Cuánto es la cantidad total de hombres? Ahí está, 125, 225. ¿Ya? Al hacer el cálculo me dio 0,55 periódico y eso lo aproximé a 0,5555. Al pasarlo a porcentaje me quedó 55,55. ¿Ya? Ahí la última, perdón, aquí, si se decide realizar otra corrida y premiar a alguien que pertenezca a la categoría género, edad y que tenga más inscritos, ¿qué tipo de corredor es probable que reciba el premio? ¿Ya? Entonces aquí lo que me está pidiendo es que sea, no solamente tengo que enfocarme entre hombres y mujeres, sino que tengo que enfocarme en cuáles son mayores tanto en género como, perdón, ¿cómo era? En género y hablaba de, ay, se me fue. Ya, pero entre edad, género y edad, ¿ya? Por lo tanto, los que son mayores en género, mayor cantidad hubo de hombres y si podemos ver acá, también la cantidad que hubo mayor en edad son los adultos. Por lo tanto, la respuesta ya sería los tipos de corredores que posiblemente reciban el premio solo de categoría masculino adulto. ¿Ya? Y este es el ejercicio que deben realizar a ustedes. Dice un estudio médico indica que de una población de 1000 pacientes, 400 tienen diabetes, 500 son hombres y 200 de estos sufren hipertensión. Además, 230 hombres tienen diabetes y 100 mujeres hipertensión. Calcular la probabilidad de que uno de estos pacientes tenga diabetes si es mujer, tenga diabetes si es hombre, tenga hipertensión si es mujer, tenga hipertensión si es hombre. El si es me está condicionando, ¿ya? ¿Ya? El si es una condición, por lo tanto está condicionando el problema. Aquí les recomiendo que pueden hacer la tabla que estaba hecha anteriormente, en el ejemplo 3, ¿ya? Para que puedan interpretar los datos de mejor forma, visualizarlo de mejor forma. Además, le dejo este enlace, ¿ya? Que está en YouTube y está bastante también bien explicado lo que es una probabilidad condicional, les puede servir, ya que son problemas muy similares a los que estamos resolviendo nosotros. ¿Ya? Me despido, seguimos la otra semana con la retroalimentación. Espero, recuerden, por favor, estudien, no solamente con este ejercicio, sigan estudiando un poquito más. Traten de trabajar un poquito más la mente. Yo sé que estamos complejos en todo lo que estamos viviendo, pero es importante eh, ejercitar en matemáticas, ¿ya? No sé cuánto va a durar esto, pero es importante que ustedes traten de estudiar un poquito más. ¿Ya? Me despido, cuídense, nos vemos.